Mira, ya estamos aquí. Te comparto mi pantalla para que compartir. Me dices cuando ya veas la pantalla, por favor. Ya se ve, profe. Órale, pues. Bueno, ayer ahondamos sobre cuestiones de la ética, concepto moral. Hoy vamos a entender como que el código de ética nos habla de ciertas restricciones. Para retomar la clase de ayer, ¿no? Decíamos que este código de ética lo que sirve para las personas es tener un mejor comportamiento, tener una mejor calidad de vida. De hecho, es algo muy lógico que buscamos, o al menos pienso que todos podemos buscar el hecho de tener un comportamiento adecuado en la relación social, pero que tiene su origen en la educación, en los preceptos que como personas manejamos. Entonces, los códigos de ética no son imposiciones ni tampoco como tal nos pueden restringir, sino más bien es el resultado de muchos años de observación y de estudio de la conducta para generar una serie de reglas o normas que permitan ese mejoramiento en el comportamiento y la conducta que tenemos como personas. Obviamente no se puede imponer y hay que entender que si nosotros manejamos esto, pues prácticamente es algo privilegiado, ¿no? Una persona tiene esa capacidad de comportarse o conducirse porque de alguna u otra manera cada uno de nosotros en nuestro entorno, en nuestra área social, cada uno de nosotros tenemos un código. Hay reglas universales, como el no matar, el no violar, el no esto, sí. Pero aparte, en nuestra familia, en nuestro círculo, también tenemos nuestras reglas. Por lo tanto, nosotros nos conducimos bajo la educación, traducido en un código de ética para que de alguna u otra manera, pues nos sentimos tranquilos y orgullosos de lo que hacemos, respaldados en una educación. Y es lo que le da a una persona decencia y nos permite esa civilidad en el comportamiento y en la relación y la convivencia. En términos prácticos, podríamos decir entonces que la ética se convierte en una disciplina que en base a estas reglas nos conduce a un concepto moral de algo que es única y exclusivamente de los seres humanos. Y además, pues más que otra cosa de calificar los buenos, pues malos, vuelvo a lo mismo, la palabra maldad tiene otro contexto, lo asociamos a, pues, no sé, siempre nos vamos al plano de creencia religiosa, ¿no? Yo más bien pienso que hay personas que tienen una buena educación y hay personas que carecen de esa buena educación, lo cual lo hace, pues, técnicamente incorrecto en su accionar. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo. Muchas de las cosas que a nosotros nos puedan parecer incorrectas, a lo mejor en su entorno y en su costumbre y en su cultura, suelen ser correctas. También hay que tener mucho en cuenta eso. La diferente percepción, la subjetividad que se maneja en lo personal, producto de que venimos de diferentes entornos socioeconómicos, diferentes modos de pensar. Entonces tampoco podemos decir bueno o malo.
Eh, de hecho, hablamos de una libertad, de una voluntad, la conciencia de lo que hacemos o no hacemos. De esta manera se puede entender que en su perspectiva y específicamente cada quien en su campo personal y correspondiendo a esa educación, a esa cultura, pues puedes decir que está cumpliendo con lo que se ha propuesto. Entonces, aquí es válido la mención de que relacionarse con lo que se debe o no se debe de hacer, bueno, pues es una situación de decisión hasta cierto punto personal. Por lo tanto, la moral, nosotros, más que definirla como un código, la moral es la decisión que tiene cada persona para que de acuerdo a su percepción de un código, pues él pueda tener una conducta eh, a la vista, puede ser aceptable, pero también lo que comentaba yo hace un momento, cuando venimos de diferentes extractos sociales, las costumbres y la cultura y las tradiciones, pues a veces definen la conducta también de nosotros. Eh, un ejemplo podría ser ahorita lo que se vive en el sentido de que, por ejemplo, en Oaxaca, todavía venden a las niñas, las cambian por un perro, por un burro, vacas, en fin. Para ellos eso es correcto, está dentro de su costumbre. Para nosotros ya es algo inmoral, precisamente. Entonces, la conducta ética eh, es aquella que está atenida y está bajo el punto claro de los códigos morales de la sociedad en que vivimos, sin olvidarnos que todos llegamos de diferentes extractos sociales y tenemos diferentes culturas y una percepción muy distinta de cada uno de estos conceptos. Por eso es que se va a utilizar comúnmente el hecho de decir ciencia, arte. eh, Esto me recuerda mucho a la definición de administración que dice que es una técnica, una ciencia y un arte. En realidad, aplica muy bien porque la ciencia, a través de ciertos métodos científicos, desde la observación directa, recopilación de información, el análisis, la clasificación, el establecimiento de teorías o normas, aspectos correctivos inmediatos o crear una planeación estratégica que nos permita enfrentar ese futuro que desconocemos, pues también se convierte en una técnica, dado que utilizamos métodos, utilizamos, válgase la redundancia, técnicas como encuestas, observación, cuestionarios, entrevistas, con la finalidad de tener esa información que nos dé ese conocimiento que la ciencia está requiriendo. Y el arte, prácticamente, ¿qué sucede cuando tenemos una empresa modelo, una empresa que es líder por la imagen, por sus actos, por lo que hace, genera en el consumidor algo que se llama estética, placer visual y placer de percepción, porque estamos diciendo que ese comportamiento, esa empresa, tiene una relación, tiene un comportamiento justo y correcto en la sociedad. Y ciertamente se convierte en algo normativo. Y algo que tienen las normas es que tienen un alto sentido descriptivo, de manera lo más comprensible posible están redactadas, aunque en la lectura cada persona tendrá su propia percepción, pero siempre con la idea de respetar lo que está ahí en esas normas.
¿Y cuáles son los elementos de este concepto ético? El comportamiento. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por comportamiento? La conducta. Alguna vez en las escuelas nos dicen, es que tiene mala conducta. Y equivocadamente vivimos con un estigma toda la vida de que somos de mala conducta. Algunas veces se habla de la actitud, la manera en que nosotros reaccionamos ante ciertos eventos. Si eso lo transferimos en conducta y actitud en una empresa se convierte en líder. Por ejemplo, hoy, con esto de la pandemia, no sé si asistieron o no a algún comercio o alguna miscelánea principalmente, que es el centro fuerte de compra por parte de estas empresas. Y veíamos que la empresa tuvo una actitud ante el concepto pandémico, tuvo una actitud de solidarizarse con empatizar con lo que se estaba viviendo y en un arranque de ayuda para que las personas que tienen una tiendita, una miscelánea, no perdieran clientela, entonces les proporcionaron herramientas de protección y entonces podríamos ver algunas mamparas transparentes entre la tienda y el consumidor y el logotipo, por supuesto, de la empresa que las da. Eso genera un liderazgo empresarial. La empatía, la actitud y la conducta, las acciones, pues de alguna manera voluntarias, o podría pensar mucha gente, sí, pero va a ganar, sí, pero es publicidad. Pues también es comprensible y es aceptable. Esta actitud, estas conductas, estas acciones de esta empresa, son varias las que se solidarizaron. Habla de ese comportamiento que es un elemento de la ética y que lo va a llevar a ser ese líder que sigue estando del gusto de las personas, sigue siendo líder empresarial. Justo. La palabra justicia es un término que nos lleva a muchas reflexiones, porque se refiere a esa disposición, a esa manera en que todos los seres humanos existe una disponibilidad para que se haga lo justo. Pero también se puede malinterpretar. En realidad, la palabra justicia se conoce como un principio moral. Ese principio tiene una inclinación muy clara: obrar y juzgar, siempre respetando la verdad. Y en un acto de justicia, y por ahí alguien le puso justicia salomónica, darle a cada quien lo que le corresponde. Esto se tiene que aplicar por encima de los intereses personales, debe de estar por encima de estos y se debe de premiar y darle una prioridad a la justicia y a la igualdad. Muchas veces se llega uno a poner entre la espada y la pared porque pues aplicar justicia cuando no hay un interés, aunque no se quiera, personal en esa impartición, pues suele ser menos problemático
y mucho más sencillo. Emocionalmente hablando, no hay una afectación. Pero cuando te toca aplicar este concepto de justicia e igualdad y hay un familiar o un amigo o un interés personal de relación, el verdadero desafío es aplicar esto aún que les duele en el alma, pero se tiene que aplicar. La justicia simplemente también se tiene que ver reflejada en la calidad del que la va a impartir. Es algo complicado, es muy difícil quedar bien con todos, es muy difícil darle gusto a todos, pero de alguna manera es más sencillo darle gusto, o más bien darle lo justo a quien se lo merece, y aquellos que puedan criticar esta actitud, pues tarde o temprano tendrán que comprender que por ahí dicen el justo por su casa empieza, haciendo esa alusión metafórica a si es una empresa, si es nuestra familia, si es un círculo de amigos o si es alguien especial para nosotros, pues a lo mejor les va a dejar de hablar la novia o el novio a las mujeres, ¿no? Pero pues tienen que hacer lo justo. Qué difícil es decirlo, pues no es tan difícil, pero hacerlo pienso que ha de ser bastante difícil, sobre todo cuando si en esta justicia de aplicación son familiares directos, pues ya pueden ir teniendo problemas con la mamá, con el papá, con los primos, con la familia, pero ni modo, se tiene que hacer. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo momentos muy difíciles en cuanto a una institución quiere ser líder, pero con sus actos, con ese juego de mantener de alguna manera intocable a un grupo de interés, pues para algunas cosas actúan inmediato y los meten a la cárcel. Para otros los están privilegiando, ¿no? Aunque aparentemente están en la cárcel, pues viven como si no vivieran en la cárcel. Eso habla de un desprestigio y la justicia, pues, es violentada o es agredida. Pero bueno, hablaremos de la moral. Ya habíamos hablado un poco del moralis, son costumbres, hábitos. Anteriormente, a la introducción, hablamos de esa percepción tanto de la ética, la moral, dependiendo de dónde venimos, los usos y costumbres y sobre todo la cultura. Precisamente, habrá cosas que a nosotros nos parezcan grotescas, perdón, como en el caso de que yo les comentaba de ese lugar en Oaxaca donde todavía venden a las niñas, niñas de muy pequeñitas que ya se pueden o las dan para casarse. A mí se me hace una aberración en lo personal que una niña de 7, 8, 10, 15 años le lleven la vaca, algunos productos, dinero a cambio de ella. Bueno, es la costumbre y es la cultura. Nos puede parecer a nosotros bueno o malo, incorrecto, atroz, abominable, pero pues es la percepción en base a esto. La moral se convierte en ese grupo de normas que todos cuando nacemos las traemos.
y de alguna otra manera se aceptan en el círculo en el que vivimos, se van a aceptar y tarde o temprano, de manera libre y muy consciente de lo que vamos a hacer, pues vamos a poder entender que el integrarse a una sociedad, el comportamiento y actitud, pues estarán prácticamente regidos por estas normas y nos van a regular en nuestro comportamiento y en nuestro accionar. Y por eso tenemos, pues, reglas que dicen no matar, no violar, no robar. ¿Por qué? Pues porque eso a nosotros nos regula y sabemos que pues estamos bien con toda la... Lo mismo, si alguna persona llegara a hacer algo incorrecto, que le vamos a decir está mal, antes de crucificarla, que eso sería lo lógico y a lo que nos llevaría a la justicia, hacer un profundo análisis, estudio, investigaciones, para saber si en realidad violentó o no violentó y la culpabilidad de haber hecho algo incorrecto. Es bueno, porque hay mucha gente que nosotros siempre decimos, pero si era bien buena onda, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo? ¿En qué pasó? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué le pasó que reaccionó así? Pues él lo tiene. Hizo algo indebido, sí, pero habría que buscar la razón de ser. No se trata de buscar atenuantes que aminoren, pues, el castigo. Se trata de entender por qué lo hizo y posiblemente si puede ser que reciba ayuda profesional para rescatarlo y reintegrarlo. Eso sería lo justo. Mas, sin embargo, también no todo es gratis en esta vida. Ciertamente hay personas que lo hacen porque son altruistas, ¿sí? Pero también hay personas que valiéndose de su posición y valiéndose de su poder, pueden aparentar ese interés por la sociedad, por el cliente, por el individuo, sin saber cuál es su verdadero objetivo. Es como los que venden droga. Hacen bien, le dan a la gente, la enganchan, y cuando la gente dice, pues ya ahí muere, entonces aparece la verdadera cara del individuo, el verdadero sentido, y entonces le dice, ¿qué pensabas, que todo era gratis? Pues no. Antes de que tú te puedas salir, me debes y tienes que pagarme con esto. Y precisamente hay mucha gente por eso que entra a hacer actos ilícitos como el narcomenudeo, el famoso halcón que está avisándoles que no venga nadie. En su momento el cuate este hizo el bien, aparentemente, y ya cuando el otro dice, pues muchas gracias, y ya muere, no, espérate, pensabas que era gratis, no, tienes que pagar. Entonces, no nos dejemos llevar, porque en el mundo no hay malos, malos, malos,
ni tampoco buenos. Esto no es una película de acción donde el héroe es bueno, casi es de otro planeta, ¿no? Por eso existe Superman, si no, no habría. Los elementos de la moral son los siguientes: normas, códigos que nos van a estar trabajando las acciones. Todas las empresas, a donde quiera que vayan ustedes, tienen un reglamento interno, tienen normas, tienen códigos de conducta, de actuación, incluso en la forma de hacer un trabajo administrativo, en la forma de hacer un trabajo preparando una venta, todos se manejan normas y códigos, donde todos los ciudadanos tenemos esa libertad y conscientes de decir respeto, acato o no a las normas, y entonces actuamos según la norma. Si ustedes, por ejemplo, ven una empresa, y eso es parte de un liderazgo muy importante en las empresas, en su etiqueta, en la etiqueta de la empresa, vienen algunas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, existe un código de salud que es normativo de las empresas que venden productos de consumo humano. Entendamos por consumo lo que podemos deglutir o nos podemos untar en la piel en una acción externa. Estos productos tienen una leyenda que dice N, O, M, mayúsculas, guión, un número, un año, y luego adelante dice Secofi. Quiere decir que este producto está avalado en esa reglamentación por la norma 0040, por decir algo, 0040 1974, y adelante dice Secofi. Quiere decir que este producto genera ese rasgo de confianza porque según su etiqueta está siendo elaborado bajo las normas de calidad respectivas, normas oficiales mexicanas. Entonces, ahí estamos hablando de actuación según las normas. Ya de los humanos individualmente hemos estado hablando mucho de ese comportamiento. Para eso hay leyes, hay una jurisprudencia, hay leyes naturales, hay leyes sociales, leyes morales, en las cuales el individuo es libre de elegir y regirse bajo las que él crea que son las correctas. En este caso lo estoy traspolando a lo que es las empresas. Esa libertad y esa conciencia que tiene la empresa por medio de los dirigentes, el de acatar y respetar las normas. En este caso les acabo de poner un ejemplo de la norma oficial mexicana, incluso las normas del sector de ecología y recursos naturales obliga a que traigan una etiquetita, un logotipo que nos está indicando que el producto es reciclable. Y en un afán de una cultura de limpieza y salud, hay un muñequito con una manita tirando un envase en un cesto de basura. Y además todas las etiquetas nos traen una información nutrimental que está basada en un código de salud y que la empresa la aplica en la etiqueta para que el consumidor la pueda leer, qué es lo que contiene, cuántas calorías, cuántas grasas, cuántos azúcares por medida, en fin. Y además trae un número de atención al cliente. Todo esto que les hablo es una normatividad legal, normas legales que están en los códigos de comercio, en los códigos de salud, en los de ecología y medio ambiente,
todo esto. Y además cumplen con la obligación moral de informar. A esto se refiere este segundo objeto, este segundo elemento. La libertad consciente y porque tienen la capacidad de actuar, interactuar, empresa, consumidor, apoyado y con la conciencia de estar respetando las normas a las cuales se apegan. Por eso muchas están certificadas en círculos de calidad. ISO, ANSI, MENSI, YUCON, NCF, por decirles algunas, SEI Global, que son instituciones certificadas para que estas puedan certificar bajo cierta normatividad, bajo ciertos conceptos a las empresas que así lo pidan. Y cuando un ciudadano compra algo y ve que dice calidad certificada ISO 9, pues nosotros sabemos y estamos confiados de que ese producto pues nos está garantizando bienestar. Claramente lo podemos ver en los artículos de bebés. La fórmula láctea dice ahí un circulito, avalada y respaldada por la Asociación Internacional de la Niñez, el Consejo Internacional de Pediatría. Todo eso es operar bajo normas. Tenemos otro elemento que son los valores. Los valores inherentes a las normas y reglas, sí. ¿Por qué decimos inherentes? Porque cuando hacemos una norma, sobre todo que va a certificar a una empresa, lleva implícito, ¿sí?, la honestidad de la empresa, al no engañarnos con el producto. Cuando hablamos de respeto, es como lo que vivimos otra vez en la pandemia. Si nos están diciendo que usemos un cubrebocas, ciertamente nos dijeron, es para que se cuiden y no se contagien. Pero también nos debieron de haber dicho que era un valor importante, genera un valor importante el usar un cubrebocas. Algo que se llama respeto. Por respeto a mi comunidad y de una manera consciente y responsable, yo uso el cubrebocas porque así evito que tú te vayas a contagiar y vayas a contagiar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a la esposa. Eso es también lo que nos tendrían que haber inculcado en todo este tiempo. No nada más porque me voy a cuidar yo, sino porque en esta reciprocidad yo respeto y trato de que tu familia y mis amigos, sus familias, no los vaya yo a contagiar, pero también usa tú el cubrebocas para que me muestre el respeto y yo no me vaya a contagiar y vaya yo a contagiar a los de mi casa. Estos valores son inherentes. Es como decir, el corazón es inherente a cualquier ser humano. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas tienen corazón implícito. No hay, pero bueno, físicamente hablando, porque habrá gente que diga, este no tiene corazón, pues cómo maltrata a los animales, cómo destruye la naturaleza, cómo maltrata a su familia, al hijo, bueno, tampoco tiene corazón emocionalmente. Lo llevamos al plano del sentimiento, de pues ese sentido de culpabilidad, no lo tiene. Pero todos nacemos con un corazón implícito. Si no, no viviríamos. A eso se refiere que cuando hacemos una norma, lleva ahí mismo implícito un objetivo, el de la honestidad, el respeto, la justicia, el ser generoso, y todos los que están ahí, ¿no? Sinceridad, fortaleza, sobriedad, sí.
Pero yo digo, con que ustedes practiquen el respeto, con que una empresa practique el respeto, ya estamos hablando que tiene un pudor, que es leal. Es como si en el respeto vinieran todas estas. Yo sigo pensando que el respeto es para mí el valor más importante. Porque alguien dice, justicia es el respeto a la decisión de que si la debes, la pagas, si tú no, si reparto y tú no mereces más, aquí está, estoy haciendo justicia, es por respeto a la gente que confía en nosotros. Analícenlo y se van a dar cuenta. Las empresas somos eso. La ética y moral, con un sentido filosófico estricto, sobre el concepto, pues de alguna manera hay que llamarle mal, o de lo justo o de lo injusto, bien y mal, justo o injusto. Ya vimos, es una ciencia, es una conducta que una persona, en primera instancia, desde su propio comportamiento, nos va a decir cómo sería su relación social. Y esto pues es consciente. La moral tiene esa ocupación y a su atención las acciones ciertamente y únicamente humanas. Todos tomamos decisiones. La moral es un objeto de esta ciencia, pues en una demostración respaldada por un estudio de tratar de encontrar explicación a la conducta de la gente. Las normas, ya lo comentamos, actúan e interactúan y se ven reflejadas en la conducta. Lo que sí es importante que empecemos nosotros a tener la costumbre de analizar. Cuando se presenta alguien, esto es muy común, por eso lo ponemos como referencia de una reflexión. Cuando en una familia tienen dos hijos y en uno de esas, pues siempre hay un hijo que es como que la niña de sus ojos de los papás y de las mamás. El niño modelo, el hijo modelo, el hijo ejemplo de pulcritud, de responsabilidad. Y en un acto inconsciente, porque si los papás lo supieran, pues yo creo que muchos no lo harían. Empiezan a comparar a este hermanito con el hermanito que da problemas. Entonces, ciertamente, el hermanito estrella, pues es objeto de alabanzas, de la esperanza puesta en él por los padres. Y cuando le preguntan a los padres del otro hijo, dicen, ay, pues pobrecito, ya nos damos por bien servidos, que termine la secundaria y la preparatoria y ya salió malo para los estudios. Yo te preguntaría, Isa, ¿quién tiene más atención? El hermanito que va con puro 10 en la escuela y que es objeto de comentarios y de presunciones, ejemplos a seguir, o aquel hijo que pues no tiene esa
¿cómo llamarle? Esa habilidad, ¿no? Porque finalmente es una habilidad. ¿Quién tendría más atención? Pues del que siempre están hablando bien. Digamos que se podría decir que es el favorito, aunque los padres nieguen eso siempre. Siempre hacen eso, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente unos no nos dio tiempo de vivirlo. Pero mira, la lógica, actuaste como todo, no, pues sí, mucha atención, pero en realidad quien tiene mayor atención es el hermanito problema. ¿Por qué? Porque es el que llaman a la escuela, al papá, llaman a la mamá, les dicen y quejas, y entonces el papá y la mamá centran su atención en él de cómo lo van a poder ayudar. Aquí viene otro fenómeno. De pronto, este niño que es prácticamente el orgullo familiar, da un cambio radical y empieza a ser problemático. Cuando mandan a traer al papá y a la mamá, porque este niño ha tenido un cambio radical, de ser un niño estudiante modelo, hoy es un niño problema. Una de las cosas más increíbles es que cuando pasan estos reportes, los papás le dicen, entre ellos se platican, oye, ¿no se habrá equivocado la maestra o la directora? Y en vez de estarse refiriendo a nuestro hijo, que es ejemplo, ¿no habrá querido decirnos del otro que es problemático? Aún así, son incrédulos. Y cuando llegan a la escuela, se dan cuenta que estaban equivocados. Era el hijo que era el mejor, entre comillas, no, le vamos a poner mejor, porque también la palabra mejor es ambigua, pues se dan cuenta que efectivamente era el hijo que era el orgullo. Y cuando le preguntan, oye, ¿por qué cambiaste? ¿Por qué ese cambio de conducta? Inmediatamente va a decir, es que de mí nunca te ocupas y toda la atención la tiene mi hermano. Y hay una razón. Pero a veces, cuando sucede esto, los papás voltean y en vez de decirse a sí mismos, vamos a preguntarle qué está sucediendo, empiezan a hacer conjeturas. ¿Sabes qué? Son los amigos con los que se juntan. ¿Sabes qué? Son las malas influencias. ¿Sabes qué? Es la calle. Y no quieren darse cuenta porque les falta ese análisis de que los directamente responsables son ellos. Precisamente, cuando estas normas en una actuación de conducta, nosotros no seguimos esas normas de justicia y equidad en nuestra casa, sucede esto. Bueno, es lo mismo que pasa en una empresa. Acuérdense que se construye todo esto desde el interior de las empresas. La imagen, pues tiene que ver con el clima dentro de la empresa. Y entonces vemos a la ética como una teoría de la moral. Cuando hablamos de que la ética era una ciencia, ¿sí? Es porque a través de este trabajo metodológico, hacer estudios secuenciales sobre la conducta, sobre la actitud, la disponibilidad del ser humano, se van llegando a prototipos, pero nunca vamos a tener algo concreto o que digamos lo hemos encontrado. ¿Por qué? Porque el ser humano, ningún ser humano es igual, ninguno. Y además, cada ser humano corresponde a su propio entorno. Entonces, en este trabajo científico se crea una teoría, la teoría de la moral. Y aquí lo vemos, la ética no se propone dirigir la vida humana, sino se pretende
ejemplificar para poder explicar el origen y el trabajo de la moral. Este le da un carácter fuera de lo particular, lo hace en lo general. Y entonces nosotros, ante la conducta de un individuo, pues tenemos que echar un vistazo a todos estos ejemplos que se han tomado para crear esta moral, para encontrar un modelo que más o menos se adapte a la persona, porque no hay ninguna que le va a quedar al 100%, y hacer un trabajo de asistencia para mejorarlo. Entonces, la moral, siempre debemos de preguntar, ¿qué lo llevó a hacer esto? Es como cuando lo mismo se le dice al hijo, ¿en qué estabas pensando cuando lo hiciste? O le decimos, ¿estabas consciente de las consecuencias? La moral, perdón, la ética, no dirige vidas, sino nos explica, nos dice qué debemos de hacer para que moralmente no tengamos sentimientos de culpa. No intenta decirnos así a cada uno, porque no es posible, qué hacer o qué no hacer. La percepción subjetiva tiene mucha razón al escuchar que la ética no nos va a decir a cada quien lo que debemos de hacer o no debemos de hacer, sino que esta percepción subjetiva nos permite interpretar. Si somos analíticos, pues vamos a interpretar las cosas de manera correcta, porque cada quien va a tener su propio punto de vista. Y entonces actuaremos de manera independiente y entender que cada caso, cada individuo, cada situación, pues va a ser de acuerdo al cristal con que se mire. Y aquí vamos a poder ver el nivel de educación, el nivel de esa enseñanza en los primeros años que se va a ver concretada en los accionarios de la vida diaria. Si una empresa no cuida a su personal en este sentido, pues el empresario sabe que se están haciendo bien las cosas, pero el señor del garrafón de agua lo está llenando en el parque, lo está llenando en las llaves de su casa. Hay que tomar en cuenta esto, ¿eh? Las normas nos dicen lo que hay que hacer. Las empresas saben lo que tienen que hacer, pero también tienen personas que actúan de manera individual, consciente y sobre todo voluntariamente, porque la empresa sabe que está vendiendo agua embotellada que es perfectamente tratada, bajo procesos de calidad, con cierto nivel, pero la empresa no anda detrás de ese trabajador desleal, y aquí hablamos de inmoral, porque un trabajador que llena garrafones de agua en un parque está siendo inmoral, porque está violentando las normas, la ética, y entonces este cuate pues está llenando garrafones y está haciéndole daño a la ciudadanía. Por eso cuando la gente ve a una persona haciendo estos casos que son ilícitos, en vez de demandar a este tipo, en vez de ponerlo en evidencia y llamar a la policía y decirle, mire, está llenando garrafones de agua y está afectando a la empresa y nos está afectando a nosotros, de manera, pues ya no sé si irracional o no, decimos, ya no tomes agua de esa manita, ya no tomes de esa agua porque los llenan en el parque llenan los garrafones.
No, la empresa no los llena ese individuo que es desleal. Vean todo lo que tiene que cuidar una empresa que quiera ser líder, entender ese liderazgo empresarial. No nada más es lo que vemos todos los días que salen a vender y camiones. Las empresas hacen un trabajo muy fuerte de seguimiento y monitoreo. Y cuando llega una queja, por ejemplo, que algún producto llegue contaminado con algún objeto, ese objeto no llegó solito ahí. Ese objeto no venía en el recipiente donde se hizo la preparación y cuando se llenó la botella o el envase, ahí se cayó tampoco. Esos objetos son producto de una conducta inmoral de algunos trabajadores que hacen llegar eso y contaminan. Y no saben que le están haciendo daño a la empresa en total. Los principios éticos que se establecen y que son emanados de las teorías morales, nos tratan de determinar el comportamiento de los individuos. Aquí vemos un cuadrito, que bueno, lo vamos a omitir. Es un cuadrito sinóptico que contiene las explicaciones que hemos venido trabajando, pero vamos a hacer una clara referencia entre el animal y el ser humano. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Nosotros siempre nos referimos a los animalitos de una manera como si los animalitos pues no tuvieran, no sé, pensamientos, sentimientos. ¿Por qué yo no lo sabría? Pues porque nunca he sido perrito, nunca he sido gato, nunca he sido mascota. Y ciertamente podemos decir que el comportamiento de un animal está condicionado, es preestablecido y de acuerdo a su naturaleza es su actuación. El gato, pues sabemos cómo actúa. El perro sabemos cómo actúa. Pero a veces el humano se le olvida y no sabe cómo se actúa. Cometen el error y le compran al hijo un hámster que finalmente es un roedor y que por ese comportamiento preestablecido y la naturaleza del hámster, en todo lo que hace y su conducta, pues resulta que estos animalitos son nocturnos. Las ratas son nocturnas, los cuyos son nocturnos, los hámsters son roedores que viven de noche y duermen de día. Entonces, como no saben esto, le compran este animalito al hijo y el hijo lo quiere mantener despierto durante el día y lo molesta. Y el animalito tiene mal humor. El animalito se pone de malas, está enojado, porque es su hora de dormir, el niño lo tiene despierto. Pero luego se revierte un poquito esto, porque el animalito de noche está despierto y el niño se duerme y entonces trastornan ese sueño. Hablamos de un animal, pero un animal que tal vez no tenga la conciencia y la inteligencia, y yo dudo mucho que no tenga conciencia, porque un animalito ciertamente actúa por un comportamiento, pero conoce los riesgos y sabe cuándo se tiene que retirar. No estoy inventando, ya se le está dando nivel humano, pero finalmente el humano también es un animal aparentemente inteligente. Pero cuando vemos las acciones hoy, preguntamos si realmente es inteligente.
si sabe que el proclamarse o hacer ciertas cosas está poniendo en peligro la preservación de la especie humana. Y sí, tenemos capacidad de elegir. ¿El ser humano es libre? ¿Los animalitos son libres? Pues podríamos, dime Isaac. Yo pienso que todo ser humano vivo en este planeta es libre. Es correcto. Pero la libertad es uno de los conceptos más ambiguos que existen. Porque aparentemente decimos, ay, quisiera ser como esa ave, libre como gaviota, como vuela. Pero si nosotros usamos la imaginación, esa gaviota, ese pajarito, ese león, ese oso polar, ese pájaro piquituerto, que es el pájaro carpintero que conocemos, si le pusiéramos un poquito de imaginación, yo les diría, pónganle en una patita un grillete. Obviamente imagínense que le ponen un grillete en la patita de cada uno de estos animales y de todos. Ahora se van a imaginar una cadena que lo está uniendo a su hábitat. ¿Por qué? Porque ese animalito no se puede ir de ahí porque ahí encuentra su hábitat, su comida, su confort. Por eso las aves migran y tienen cadenas invisibles que los sujetan a lugares específicos. El oso polar, si lo traen aquí al calor, se les va a morir. Le tendrían que acondicionar un área a la temperatura que está ahí en el Ártico para que él viva. Y entonces decimos, ¿en realidad son libres los animales o tienen cadenas invisibles que los sujetan al lugar donde está su casa, su hábitat? El humano, aquí sí, tiene la capacidad de elección. Si se va donde hay frío, pues se tapa y va a vivir. Si se va donde hay mucho calor, pues andará en ropa ligera y no se va a morir. El proceso de adaptación va a hacer que él pueda vivir. Que hay mucha agua, bueno, pues llevarán paraguas y se adaptarán a la vida. La capacidad de elegir. En este caso, los animalitos no. En cada momento debemos hacer nosotros lo que nos corresponde hacer. Y debemos de evitar hacer todo aquello que nos pueda causar un desajuste. Debemos cumplir con nuestra obligación. Si la empresa dice, empresa líder, empresa de calidad mundial, ¿sí? Si la empresa dice esto, entonces la gente que trabaja ahí debe de decir, para que mi empresa orgullosamente es líder, es porque yo cumplo con mi obligación, pongo a disposición de la empresa todos mis conocimientos, las habilidades, las experiencias, las destrezas, para que esto funcione. Y se debe de evitar a toda costa improvisar o tratar de hacer como que trabajamos, porque no es lo mismo. No sé qué opinen. Yo concuerdo con usted. O sea, tenemos esa libertad. Todos los seres humanos tienen esa libertad. Pero sin embargo, conocen los límites, ¿no?
y ya es cuestión de cada uno si respetar esos límites o hacerse como si nada, como si no supiera nada de eso. Pues sí, lo que decía de alguna manera la empresa, pues no puede andar atrás de cada trabajador que haga lo correcto. Mas, sin embargo, a la hora de juzgar, es como en las escuelas. En las escuelas puede haber maestros de todos los niveles, pero cuando salen de ahí, no dicen el maestro fulano de tal, equivocadamente dicen la institución. ¿Sabes qué? No vayas a esa escuela, es muy mala. La escuela no puede ser mala, porque la escuela es un edificio. La escuela tiene las herramientas, nos da pupitres, nos da pizarrón, nos da un salón. Eso es la escuela. Quien da vida a una escuela, pues son los maestros y los alumnos. Entonces, cuando un alumno se quiera referir, puede decir, bueno, la escuela es muy buena, la escuela tiene mucho sentido. Desgraciadamente, los maestros no hacen lo que les corresponde hacer. En el caso de que decíamos aquí, debemos de cumplir con la obligación y debemos evitar hacer lo que se nos ocurra, porque no venimos a improvisar. Ese es el caso. Aprender a dilucidar y a diferenciar nuestros conceptos cuando nosotros pues los pongamos en acción. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Aprenderlo. La moral como estructura y la moral como contenido. Todos los seres humanos tenemos una estructura. Física la tenemos, pero también moral. Esta estructura moral nos la va a proveer en primera instancia nuestra familia. Y de ahí, con esa educación y ese conocimiento de causa, entonces pronto vamos a ser libres y vamos a decidir lo que nos conviene o no nos conviene. Pero en el caso de lo correcto, pues todos diríamos que nos conviene. Pero mucha gente cuando hace lo correcto va a decir, sí, pero si hago lo correcto, voy a perder mi oportunidad. Entonces decide hacer lo incorrecto. ¿Sí? Ese parece un trabalenguas. En la estructura moral, en la conducta humana, a veces también sí sabe cuándo es lo correcto, pero a veces la conveniencia hace que haga lo incorrecto. La estructura está fundamentada en la convivencia, ¿sí? Familiar, en la educación familiar, ¿sí? Y perdón, adelante Isaac. No, solo iba a decir que sí, sí entiendo eso. Sí, gracias. Entonces, sí debemos estar muy conscientes de que este es un texto que está sujeto a cuestiones bastante ambiguas, porque si se cumpliera tal como está aquí, pues no tendríamos problemas como los que hoy se viven, ¿no? Nosotros no entendemos el origen de una guerra, mas sin embargo, hoy podemos ver que hay un individuo en una guerra y según su perspectiva, él está haciendo lo correcto. Y en la verdad y en la realidad de las cosas, pues a todas luces vemos desde nuestra perspectiva que no es lo correcto, porque nosotros vemos
al ciudadano. Nosotros vemos la parte ciudadana. Y este individuo está viendo su interés, pues yo digo que personal, básicamente. Entonces, esa es la subjetividad con que también tenemos nosotros que manejar estos conceptos, estos conocimientos. No pensar que todo es color de rosa. Esto se tiene que construir. Por eso al inicio yo les decía, una empresa que quiere ser líder a nivel en su campo, en su desarrollo, tiene que empezar a construirla desde el interior. En lo que se refiere a la moral como contenido, existen determinados valores, bienes, que generan intereses, por supuesto, y deben de estar apegados a la normatividad, a esa normatividad, producto de unas reglas, de unas leyes que fueron en su momento generadas por la observación del comportamiento de los individuos que conforman una sociedad. Cuando vieron que el individuo era abusivo, pues se dieron cuenta que si nos vamos a las leyes más fuertes, el más fuerte pues haría esclavos. Entonces se tuvo que hacer leyes para echar para atrás esa actitud. Es lo mismo. En esa moral como contenido, los valores y las normas juegan un papel importante y las empresas por eso buscan hoy tapizar sus paredes en la empresa con la misión, con la visión, con la filosofía, valores empresariales, porque buscan implementar guías éticas que vayan orientando el comportamiento de sus trabajadores. Por un lado vemos la capacidad de decisión, hablamos de una autonomía, y en la moral como contenido hablamos de una imposición de normas éticas con la finalidad de que hagan lo correcto. A una se le llama autonomía y a la otra se le llama heteroautonomía. ¿Sí? Que son cosas diferentes, pero que conjuntadas dan libertad. Y entonces lo que decías hace un rato, la libertad de uno empieza cuando respetas la libertad del otro, es decir, donde empieza la libertad del otro. ¿Sí? Y hace un rato comentábamos que te estaba comentando que siempre decimos que quisiera yo ser libre como ave o libre como león, pero en realidad ellos no son libres porque no se pueden ir de ahí. ¿Por qué? Pues porque se van a morir de hambre. Su hábitat no coincide con lo que ellos... Más bien su hábitat pertenece al que pertenecen, ahí les da comida, les da todo. Si los cambiamos de lugar, pues se van a morir. ¿Ok? Soy libre Sí, para hacer lo que yo quiera, dicen. Entonces, pero ser libre para hacer lo que yo quiera hacer, me dice que también debo de ser libre para saber lo que no debo de hacer. ¿Ok? Es la reciprocidad. Los filósofos como Nietzsche, Sartre o Camus, que obviamente son estudiosos y que se le han pasado observando ese tipo de cosas, pues a veces también nos meten en el marco del existencialismo.
niegan la posibilidad de establecer un contenido moral objetivo, y según ellos, pues podrían pensar que no existen principios ni valores guías. Tal vez es una percepción de estos estudiosos, de estos filósofos, pero lo cierto es que el ser humano necesita guías y necesita reglas y necesita normas. ¿Qué pasaría si no existieran ni principios, ni valores, ni reglas, ni guías, ni nada? Pues imagínense, ¿no? Si yo no soy bueno para los trancazos, pues me va a dominar el que sí es bueno para los trancazos y voy a ser su súbdito y me va a esclavizar. Si no existieran estos principios, respeto, justicia, todos los que hemos manejado, pues por eso el esclavismo se abolió, ¿no? Por eso lo movieron, porque decían, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que nos van a volver esclavos a todos. Somos libres y estamos solos, decían estos filósofos. De cada uno de nosotros dependen los fines, los valores. Tal vez lo que nos quieren decir que no existen como los libros, sino que cada ser humano los lleva implícitos y depende de la comprensión que tengamos de estos valores y principios, serán los fines de actuación de nosotros. Si desconocemos el valor, pues difícilmente vamos a valorar lo que tenemos. Quien manda es nuestra conciencia individual. ¿Se movió? No. Deber y derecho moral. El estudio de la deontología. Acuérdense que veíamos al inicio que la ética nos ve la parte normativa, la deontología, el deber, cuando hablamos de cuestiones profesionales. ¿Qué es el deber? La obligación de hacer algo. Y no me tendrían que decir algo bien, porque si hago algo mal, pues yo lo hice, pero pues me salió mal. Hay que hacer también, hay que reflexionar sobre esto. Obligación de hacer algo. El deber es que aquí sí, desde el punto de vista personal, por eso yo estoy aquí, por eso tú estás ahí, por eso el ingeniero está ahí, por eso esta empresa tiene trabajadores afines a la actividad empresarial. ¿Por qué? Porque tienen la obligación de hacer las cosas bien, porque firmaron un contrato y poner toda su capacidad al servicio de la empresa para evitar que esto salga mal, porque si no la empresa no contrataría a la gente con entrevistas, con perfiles. El primero que pase vas para adentro. Entonces es una consecuencia de la conciencia de querer, de comprender que para eso estoy, basado en normas morales. En esta correlatividad del derecho, sabemos que la palabra derecho viene del latín directum, que significa hacer lo correcto. El derecho es un deber de hacer lo correcto, porque a través de esto, pues podemos exigir los que trabajamos, pues un pago. ¿Sí?
tal vez ahorita pueda pasarle lo mismo que nos pasó a todos cuando estudiábamos esto. Como que empezamos a entender que cuando uno se contrata, desde el punto de vista derecho, la empresa tiene el derecho, yo tengo el derecho de hacer lo correcto, porque lo debo de hacer, porque voy a recibir un pago. Por eso dice para exigir algo. Un cliente le paga a la empresa y hay mucha gente que le cae mal porque dice, ay, ya fue a reclamar. Pues tiene razón, porque él está pagando por algo que quiere que esté bien, tiene su derecho de exigir algo a cambio de algo. Por eso en la ley de la oferta y la demanda, el individuo que adquiere un producto y lo paga, piensa que está pagando lo correcto y por eso está exigiendo. Y hablamos de que si yo cumplo con mi deber, pues puedo exigir mi derecho. Es esa corresponsabilidad. El derecho para exigir algo, hablamos de una subjetividad. Exigimos sobre algo, sobre alguien, o exigir algo para hacer algo. Y para esto hay un objetivo. El derecho trabaja con leyes. Si ustedes leen un poquito sobre derecho como tal, van a encontrar que es hacer lo correcto basado en leyes, basado en guías. Por lo tanto, el deber y el derecho moral tiene dos características muy importantes. El deber es absoluto, al igual que el derecho, y no se puede dejar de hacer. A veces no lo comprendemos esto. Generalmente todo esto nosotros cuando lo estudiábamos y cuando lo vivimos y se aplicaba, entonces entendemos la palabra filosofía. El derecho es subjetivo en la percepción de cada individuo porque es algo legítimo. La libertad es legítima, es inviolable. Y además, si ustedes vamos a pensar que van a pedir un trabajo, están en la libertad de hacerlo. Pero dicen ustedes, pues yo voy a firmar para que lo hagamos, no le voy a cobrar, señor, lo voy a trabajar gratis. Si ustedes firman un contrato renunciando al salario, primero, el salario tiene una característica, es irrenunciable. Por lo tanto, protege esta acción para evitar que el derecho a la libertad se vea comprometido al renunciar el salario y trabajar gratis y entrar en un proceso de esclavismo. Por eso existe la ley. No se puede dejar de hacer y es absoluto en estas características el deber y el derecho moral de hacer lo que tenemos que hacer a cambio de exigir algo. Aunque la palabra suene fuerte, exigir, porque hay mucha gente que se ofende cuando dicen, es que vino exigiendo. Lo vemos como algo agresivo, como algo violento, pero es lo correcto, exigir. El derecho subjetivo, el derecho objetivo, es ese conjunto de normas y leyes que van a regir todo esto que hemos decidido y decimos que se haga bajo el marco legal, el Estado de Derecho, ¿para qué? Para un fin común. Y por eso las empresas cumplen un precepto jurídico. Existen leyes para todo lo que hace una empresa, no nada más producen porque sí. Hay leyes que regulan desde el envase, el producto, la etiqueta, los transportes, el pago de sus obligaciones sociales. Ahora escuchamos empresa socialmente responsable y en nuestra cabeza nos aparece el romanticismo y decimos, por eso le compro.
porque ayuda a la comunidad. Eso es parte de este trabajo que hemos venido viendo. Pero bueno, ¿alguna pregunta, Isaac? No, profe, de mi parte está todo claro sobre el tema. Ok, pues nos vemos el día lunes. Felices fiestas de Pascua a todos. Cuídense, porque pues, nos tenemos que cuidar ahorita hasta que no nos digan otra cosa y nos estamos viendo la otra semana. Que te diviertas. Sí, profe, cuídese igual. Hasta luego. Hasta luego, Isaac.